Bueno, como bien dice Antonio, el mito de la caverna, platónico, nos va a permitir bastante interpretación. Yo quiero hoy plantearos un acceso a este mito desde distintos ángulos. Y para ello vamos a empezar clarificando un poco qué es el mito y qué características tiene. Porque el concepto de mito es un concepto que nos va a permitir un acceso a un modelo de realidad no eminentemente racional y en el que vamos a poder encontrar, aparte de una enorme diversidad de matices, un concepto del mundo bastante ambiguo, ambivalente, en el que las contrariedades se resuelven en una especie de conjunto armónico. Entonces, bueno, el mito evidentemente hunde sus raíces en la antigüedad, como el historiador de los mitos, Otto Rank, discípulo de Freud, analiza en un texto que tiene, El nacimiento del héroe, hace un poco la indagación, cuáles son los primeros mitos que aparecen, casi nos vamos a meternos en Sumeria, en Babilonia, parece ser que uno de los primeros mitos, el mito de Gilgamesh, en el que aparecen ya conceptos y estructuras míticas que luego nos van a servir y van a aparecer en otros mitos a lo largo de la historia de la humanidad. Y aquí ya aparece un tema importante e interesante, y es el concepto de las estructuras míticas, que luego además que va a analizar Gilbert Durand y que además muchos otros mitólogos, Joseph Campbell, Karl Kerenyi, incluso Carl Gustav Jung, que es psiquiatra, va a analizar mucho el elemento mítico, ahora lo veremos, van a darse cuenta de que, con independencia del tiempo, del momento histórico y del lugar en el que nos encontremos, dentro del relato mítico van a aparecer una serie de elementos comunes. Una serie de elementos comunes que, por las razones que sean, son característicos del relato humano, de la existencia humana e incluso de las propias contradicciones, como decía al principio, en las que un ser humano se va a encontrar. Evidentemente, estos mitos antiguos, estos mitos milenarios, todos tienen una serie de características que, por un lado, son estructurales, es decir, son conceptuales, son formales. Por poner un ejemplo, Gilbert Durand va a llamar a esta estructura los mitemas, que son elementos característicos de determinados mitos. Por ejemplo, muchos mitos del héroe, que es el personaje principal en casi todos los mitos, pues va a tener una serie de circunstancias que rodean su nacimiento, va a tener una serie de pruebas y de aventuras características y que además son coincidentes en muchos otros mitos, pero todos esos elementos, como decía hace un momento, son elementos de alguna manera racionales. Entonces aquí yo os quiero invitar a hacer una lectura del mito, y aunque sé que es difícil, que no sea eminentemente racional. Es decir, que tratemos de acercarnos al mito como en su origen nació. Que evidentemente a partir del modelo grecolatino, cuando aparece una cierta actitud racionalista en el pensamiento occidental, la lectura del mito se va a plantear de repente desde dos puntos de vista. Uno eminentemente vital, a partir de la experiencia, y otro más de tipo racional. Pues bien, vamos a intentar acercarnos, aunque sea en este caso un mito, que es un mito platónico, desde ese punto de vista, digamos que holístico, general, en el que los elementos que van a coincidir y que van a encontrar son más absolutos que incluso estos elementos formales que decía hace un momento. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con que el mito va a recoger algunos elementos interesantes. El principal de ellos, bajo mi punto de vista, es el concepto del símbolo. El concepto del símbolo y de lo sagrado, como diría Walter Otto, que se va a configurar en una especie de lenguaje. Carl Gustav Jung, este psiquiatra suizo, que es muy conocido, que ustedes conocerán, plantea que si bien el lenguaje de la palabra es el método que utilizamos para comunicarnos los unos con los otros, el lenguaje del símbolo sería el lenguaje que utilizaríamos para comunicarnos con nosotros mismos. Podríamos denominarlo como el lenguaje del alma. Y ese lenguaje es constitutivo, es la razón de ser del mito. En el mito es el símbolo el que habla, no tanto el relato en sí,
y no tanto el discurso narrativo que podemos encontrar y que tendrá una forma determinada en un sitio o en otro, en función del lenguaje o de los condicionamientos culturales, sino ese elemento simbólico en el que va a aparecer la figura del héroe, la figura de la armonización de los contrarios, la lucha constante entre la oscuridad y la luz, entre el sol y la noche, entre el bien y el mal, etcétera, etcétera. Todos estos elementos vistos desde el punto de vista simbólico nos van a empezar a contar otras cosas distintas. Algo interesante, por ejemplo, Paul Ricoeur habla de que en el mito aparecen de manera ambivalente y al mismo tiempo tanto la faz brillante y luminosa del ser humano como la faz tenebrosa. Y esto luego podríamos al final incluso relacionarlo con mitos más actuales, como por ejemplo el famoso mito del héroe recogido y que además Joseph Campbell constató en la película famosa La Guerra de las Galaxias. O sea, hay determinados mitemas que van a recoger esa parte de ambigüedad que tiene un ser humano. Porque al fin y al cabo, para el mito, el ser humano es una criatura que se mueve entre lo divino y lo mundano, que se mueve muchas veces en esa ambivalencia entre lo bueno y lo malo, con lo relativo que son normalmente este tipo de conceptos. No siempre lo que consideramos malo resulta serlo, finalmente, y viceversa. Aquellas cosas que consideramos que son buenas no finalmente tienen necesariamente por qué serlo. Entonces, claro, el mito dentro de esa ambivalencia también nos va a permitir acercarnos a otro concepto que en la sociedad moderna quizás se ha perdido. Y es el sentido de lo permanente, de lo que siempre está. Es un poco el sentido de Walter Otto de lo sagrado. Porque en un mundo que cambia vertiginosamente, sobre todo si miramos y echamos la vista atrás a los últimos 30 años, el mundo ha cambiado de una manera vertiginosa y cambia permanentemente. Cambia tanto que es muy difícil encontrar elementos a los que asirse. Elementos además que puedan configurar nuestra identidad como seres humanos. Porque al fin y al cabo, como decía Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias. Y siempre va a ser uno y sus circunstancias en la medida en que no aprenda a no estar condicionado permanentemente por esas circunstancias. Porque aún en un mundo que cambia, hay cosas que permanecen. Y en eso el mito siempre va a darnos esa respuesta. Hay algo permanente en toda esa mutabilidad, en todos esos cambios que aparecen en el mito, cambios muchas veces drásticos, podríamos decir que incluso exagerados. Y luego hay algo que permanece y que necesita del cambio y del movimiento para ser, para existir, para expresarse. De manera que ahí tenemos otra ambivalencia muy interesante. Y esto, por ejemplo, lo señala Alfred Whitehead, que es otro personaje muy interesante de principios de siglo. Pensar que a principios del siglo XX, a partir sobre todo de la psicología freudiana, se vuelve a poner de moda el estudio de los mitos. También coincide con una cierta corriente orientalista heredada de principios del siglo XIX, que también viene a traer nuevas traducciones de textos orientales, y todo eso abre de nuevo una nueva visión del mundo que el racionalismo decimonónico había sesgado de golpe. Entonces podemos decir que de alguna manera a principios del siglo XX empieza a configurarse un nuevo modelo de pensamiento. Y por lo tanto, también van a empezar a reconfigurarse nuevos modelos míticos. Nuevos modelos míticos que van a representar dentro de este concepto simbólico que decía hace un momento los acontecimientos que ocurren en la sociedad. Jan Patočka dice que el arte tiene la capacidad de reflejar en un determinado momento histórico la situación de esa sociedad. Entonces es cierto, porque cuando, no sé si aquí alguien estudia historia del arte, pero en la historia del arte se va viendo como uno de la mano de las grandes obras artísticas de la humanidad, uno va siguiendo también el perfil de la historia. Y va viendo cómo de forma simbólica, porque el arte también utiliza este mismo lenguaje, van a quedar impresos de alguna manera todos estos elementos propios de ese momento histórico. En el mito va a ocurrir exactamente lo mismo. Utilizando esa misma estructura,
esas mismas estructuras míticas que decía al principio de la charla, se van a reconstruir y se van a reconfigurar. Por eso hay muchos autores que consideran al Quijote o al Fausto de Goethe nuevos héroes, nuevas figuras míticas que van a representar a través de sus propias historias y de sus propios mitemas la situación propia de ese momento histórico. En el caso, por ejemplo, de Fausto puede ser el paso del mundo moderno al mundo contemporáneo, con todo el proceso de la técnica y toda esa situación que se vivió y que todavía de alguna manera ha llegado a nosotros. Otro elemento que creo que es interesante clarificar antes de entrar a analizar en profundidad ese mito curioso y misterioso que es el mito de la caverna platónico es el hecho de que el mito puede interpretarse de distintos puntos de vista. Este es otro elemento característico que tiene. Si yo quiero relatar un acontecimiento histórico, voy a darle una forma a mi discurso. Si quiero relatar un acontecimiento psíquico, le daré otra forma distinta a ese discurso. Si quiero relatar una especie de recurso teleológico o místico, le voy a dar otra configuración distinta a mi discurso. Sin embargo, en el mito confluyen al mismo tiempo y de manera simultánea todas estas distintas interpretaciones. Claro, esto hace que sea muy difícil, por no decir imposible, definir una única interpretación de un mito. Y además tiene otra particularidad interesante, y es que un mito le va a decir a cada uno algo distinto, precisamente por ese lenguaje simbólico que contiene. No es un lenguaje racional y no es un lenguaje conceptual. De manera que cuando uno se acerca al mito de forma desprejuiciada y quizá de forma también, no digo irracional, pero sí arracional, es decir, sin una visión racionalista o un intento de descuartizarlo y analizarlo formalmente, probablemente pueda encontrar en el mito algo que va a ser propio de él. El mito de alguna manera se va a comunicar con él de manera directa. Por lo tanto, como pueden imaginarse, hoy trataremos de desgranar un poco el mito platónico de la caverna, sin embargo dejaremos abiertas todas las interpretaciones, pues todas las interpretaciones son válidas. Porque a lo que a uno acontece, como diría el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, que antes mencionaba, lo que a uno le acontece en su mundo psíquico es realidad para él. Y para cada uno nuestra realidad es el mundo tal cual lo interpretamos, el mundo tal cual lo vemos. De esas distintas interpretaciones del mito que decía en su momento, pues podemos señalar, por ejemplo, cómo los mitos muchas veces desarrollan acontecimientos históricos. Tenemos muchos mitos fundacionales de culturas, de civilizaciones, en los que al mismo tiempo podemos encontrar una explicación psicológica, porque en el mismo mito aparecen tanto el pathos, la tragedia humana, de lo inexorable del destino, de lo inexorable de la vida, como el kleos, la gloria, el triunfo, los momentos de luz y de gloria que muchas veces tienen los seres humanos. Entonces esa interpretación psicológica también nos va a permitir, a través del mito, interpretarnos a nosotros mismos, por nuestra condición humana, porque esa condición humana es la misma que tenemos todos, y es la misma que compartimos con seres humanos que vivieron hace 2500 años. No han cambiado tanto las cosas como para que pensemos que todos esos mensajes no nos van a servir ahora por mucho tiempo que haya pasado por medio. Y por ejemplo, Joseph Campbell añade también a esa interpretación una interpretación sociológica y otra interpretación pedagógica. La interpretación pedagógica va a ir siempre en relación con la ibris, con la desmesura. Va a tratar de explicar cómo la falta de control y de conciencia respecto de nuestras pasiones lleva muchas veces a hacer daño a las personas que tenemos alrededor y hacernos daño a nosotros mismos. Esa sería la función pedagógica. Y la función sociológica me parece aún más interesante todavía, porque en el mito el concepto del individuo y el concepto de la comunidad también se integran. Nuestro mundo actual, le podemos llamar moderno, aunque señalando época sería el contemporáneo, este mundo en el que vivimos, si de algo se ha caracterizado, ha sido por el desarrollo de un enorme individualismo.
sobre todo, como decía, a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Un individualismo que todavía nos aqueja bastante y que ha producido una ruptura entre el concepto de sociedad y el de individuo. Una mala comprensión, probablemente, del concepto de sociedad y una mala comprensión, probablemente, del concepto del individuo. Una comprensión egocéntrica, egoísta incluso, que rompe el sentido de comunidad en muchos casos. Y lo ha roto. En los últimos tiempos lo hemos podido ver. 2 guerras mundiales que de facto han sido europeas son testigos de esta ruptura y de esta falta de comprensión del sentido de comunidad. Y están tan cercanas todavía que los rescoldos todavía siguen calientes y debemos de reflexionar mucho sobre estos temas, porque a esto nos han conducido. En el mito generalmente va a aparecer una resolución de esa individualidad que es necesaria, por otro lado, es necesaria para el desarrollo natural del ser humano, que debe de tomar conciencia de sí, pero curiosamente en el mito, Joseph Campbell también va a analizar esta idea, al final hay una conexión con lo social. Esta idea no es de Joseph Campbell, es de Jung, de Carl Gustav Jung, quien además de alguna manera vive su propio mito durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, coincidiendo prácticamente del 14 al 18, de 1914 a 1918, Carl Jung va a sufrir un proceso interno de introspección, de contacto consigo mismo, que va a relatar en un texto que se llama el Libro Rojo, y que es un libro mítico, mítico en cuanto a su estructura simbólica. Y en él se produce el encuentro de él consigo mismo y al mismo tiempo con la comunidad, con lo social, con la humanidad. Esa idea también nos la vamos a encontrar. Y nos la vamos a encontrar ahora, no se pongan nerviosos, en el mito de la caverna. Y ahora vamos a entrar de lleno en el mito de la caverna. Pero son interesantes todas estas aproximaciones para poder interpretar desde esa manera simbólica, desde esa manera mítica y desde esa manera arracional, como decía en algún momento, aunque es un palabra que evidentemente me acabo de inventar. En ese sentido, Jung invita a que cada uno debe de vivir su propio mito. Cada uno debe vivir su propio mito. Su mito del héroe, su mito del reencuentro, su mito de la comprensión y de la lucha contra las dificultades internas y las dificultades que nos atenazan y nos amenazan desde fuera. Y, por ejemplo, Jan Patočka incluso plantea el hecho de que no es posible poder vivir de manera consciente el mundo si no es además a través del mito. Del mito y de la razón, de los dos elementos, que no son contrarios, son complementarios. Y el mito de la caverna en el que entro ahora es precisamente una muestra de ello. En el mito de la caverna estamos ya en un periodo clásico, de la mano de Platón, y nos encontramos ya en un modelo de pensamiento y de sociedad no eminentemente racionalista, porque durante ese periodo todavía conviven formas distintas de ver e interpretar el mundo, pero en el cual la razón es un medio útil para poder acercarnos al reencuentro y al conocimiento con estos elementos simbólicos. La razón va a permitir acercarse al mito no ya desde un punto de vista inconsciente, sino desde un punto de vista consciente, a través de la experiencia. Es como si el mito, de alguna manera, hasta entonces, aunque todo esto hay que cogerlo con las debidas reservas, por supuesto, hubiese servido en un sentido de comunidad para que el ser humano percibiese y sintiese a través del relato elementos que eran propios de su vida, aunque de manera inconsciente muchas veces, pero a partir de todo este periodo se empieza a vivir lo mítico desde un punto de vista personal. El mito dentro del mito. El héroe que formamos cada uno de nosotros dentro del mismo mito. Todos podemos ser Heracles, todos podemos ser Teseo, todos podemos ser los grandes arquetipos heroicos que aparecen en los relatos míticos. Todos y cada uno de ellos. He puesto dos ejemplos masculinos. Todos podemos ser Ariadna y todos podemos ser todas aquellas heroínas que también van a aparecer en el mito y en todos estos conceptos. Entonces, el mito de la caverna. Más o menos todos lo conocen, imagino, pero hago un pequeño relato. Sabemos en qué consiste el mito de la caverna. Es un mito
misterioso que Platón introduce en su República, en su texto, el diálogo cuarto, la República, en el cual Platón está analizando algo interesante, que ya nos lleva a un concepto mítico. La introducción de lo individual en lo colectivo. Para analizar el equilibrio en un individuo, la justicia en un individuo, utiliza el Estado como metáfora. De manera que individuo y Estado se configuran como lo mismo, de manera análoga. Tal es arriba como es abajo, como diría luego Esquivalión. Entonces, en esa relación entre el Estado y el individuo, Platón va analizando cómo podría encontrarse el equilibrio dentro de un Estado. Él se va a ir dando cuenta que para que en un Estado haya equilibrio, haya aventura, haya prosperidad, ese Estado no puede estar dirigido por cualquiera. Deberá estar dirigido por lo que él considera los hombres y las mujeres de oro, aquellos que tienen conciencia de sí y de toda la humanidad. De alguna manera, su conciencia, a través también del relato mítico, ha pasado ya a esa etapa casi infantil, en la que trabaja dentro de lo individual y a través de esa ruptura de la cáscara del individuo ha llegado a conectarse. Fijaros que es hacia adentro, es un viaje hacia adentro. A través de esa introspección, de ese conocimiento, de ese conócete a ti mismo que aparece en el frontispicio del oráculo de Delfos, uno conecta y entiende a los demás y empieza a acercarse a la sociedad. Se siente identificada con el otro. Es el otro. Se convierte directamente en el otro. Claro, en la sociedad no todos los seres humanos son así. No todos tienen conciencia de ese sentido de comunidad, de ese sentido del otro. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que en esa sociedad habrá gente que tenga conciencia solamente de ellos, habrá gente que tenga conciencia de ellos y de alguno más, habrá gente que tenga conciencia de un sentido de comunidad un poco mayor, y cada uno necesitará vivir una determinada experiencia. La característica que tiene el hecho de que quien dirija al Estado es aquel que tiene conciencia de totalidad, es que no va a hacer que sus intereses personales se sobrepongan sobre los demás, y va a permitir a todos vivir su experiencia cotidiana, su experiencia vital de manera natural. Sin embargo, si alguien que solo tiene conciencia de sí mismo, o solo le interesa él mismo, dirige ese Estado, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a convertir, nos dice Platón, en un tirano, se va a convertir en alguien que solamente va a buscar su verdadero beneficio. Por lo tanto, Platón observa que para que un Estado esté bien dirigido, quienes lo dirigen deben de ser los sabios, aquellos que bajo ningún concepto anhelan el gobierno. Lo último que les interesaría es gobernar. Si gobiernan, es simplemente por un precio, el de sentirse útiles, el de sentir la necesidad deontológica de que es necesario guiar a la humanidad de alguna manera y permitir que la humanidad sea como es, sin que unos se sobrepongan sobre el otro. Que de alguna manera es el ideal de justicia. El de mi libertad termina o empieza donde termina y empieza la del otro. Esa misma idea, de alguna manera, es la que plantea Platón en la República a través de ese modelo de gobierno. Entonces, buscando a ese gobernante ideal, ese gobernante que no buscaría por nada los privilegios del gobierno y que además para él gobernar es la mayor renuncia de todas, buscando a él es cuando se introduce en el mito de la caverna. Se introduce en el mito de la caverna y entonces va a ir viendo cómo la caverna se configura como el mundo. Como un mundo en el que se encuentran muchas personas y están todas de alguna forma hacinadas delante de una pared. Conocéis más o menos el mito. Todos están sentados con unas cadenas en una especie de silla. Es una caverna ancha con una bocana grande en la cual hay un muro detrás del cual hay una pequeña hoguera. De tal suerte que las personas que están mirando hacia la pared van a ir viendo en la pared reflejadas las sombras de una serie de objetos que, como una especie de telón de tirititero, se van pasando por delante de la fogata. Los seres humanos contemplan esas sombras y consideran que esas sombras son reales. Es de alguna manera el mundo de la apariencia, el mundo en el que vivimos.
en el mundo en el que las cosas son y no son al mismo tiempo. Porque el hecho de que tres personas en un mismo lugar tengan tres visiones diferentes de una misma cosa, ya nos da muestra de la relatividad que tiene nuestra realidad. Esa realidad con la que tantas veces pugnamos con los demás o tratamos de imponerla, cuando incluso nosotros, pasados 2 años, ya tenemos otra visión totalmente distinta a la misma. Y he puesto 2 años por poner un ciclo muy largo. A veces bastan unos minutos o una hora para que veamos las cosas de una manera distinta. Basta que se aplaquen un poco nuestras pasiones desatadas para que veamos las cosas, como se suele decir, con un poco de perspectiva. Ese mundo de sombra, ese mundo de realidad, en el que Platón dice estamos todos, en el fondo sería un reflejo de una verdadera realidad. Una verdadera realidad cuyo símbolo también es el fuego. El fuego como imagen del sol. De un sol, de una luz, de una claridad en la que se encuentran los grandes arquetipos platónicos, a la que el ser humano debe de irse acercando poco a poco. De manera que plantea Platón qué pasaría si uno de esos individuos que están encadenados y atados lograran soltar sus cadenas y dirigirse hacia la salida de la caverna. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues, en primer lugar, tendríamos el problema de la luz. Que la luz, al ser intensa y al tener los ojos acostumbrados a la penumbra, nos deslumbraría, nos dañaría, nos causaría dolor. Y lo último que nos apetecería sería mirar esa luz. Porque nos supondría una enorme renuncia. Una renuncia, entre otras cosas, al bienestar. Fijaros que uso esta palabra, a conciencia. A ese bienestar con el que la vida moderna también nos seduce. Pero de alguna manera, para poder acercarnos a esa realidad, habría que renunciar al menos un poquito a ese bienestar. Porque el bienestar que procura la luz es un bienestar distinto, no es objetivo, es un bienestar subjetivo del ser humano, es de alguna manera la luz de cada uno. De manera que este individuo que se ha liberado de las cadenas y se va acercando a la luz poco a poco, Platón lo va relatando de forma muy poética, no tengo desgraciadamente yo ese don tan hermoso de relatar las cosas, pero poco a poco se iría acostumbrando a la luz de las estrellas, poco a poco iría viendo en el reflejo de las aguas, poco a poco iría viendo la belleza de la naturaleza, en todos aquellos elementos que poco a poco también iría percibiendo una vez sale del hueco de esa caverna. Y al fin podría contemplar el mundo en su esplendor, con sus luces y con sus sombras, con su brillo, con sus colores. Y finalmente sería capaz de mirar al sol sin deslumbrarse. Y ahí está la gran clave del mito de la caverna. ¿Qué pasaría con este hombre? ¿Sería capaz de renunciar a volver a decir a sus compañeros que hay algo mejor? ¿Que hay algo real fuera de lo que ellos están viendo? ¿O se quedaría allí tan tranquilo? ¿Qué haría? Y esta es una gran pregunta, probablemente una pregunta sin respuesta. Del Buda se decía que era un nirvanakaya, alguien que había renunciado al nirvana por amor a la humanidad. Y por amor a la humanidad también vuelve el individuo platónico. Este personaje que ha salido de la caverna, por amor a la humanidad, por amor a sus semejantes, a quienes todavía recuerda idiotizado mirando a la pared, va a querer volver. Pero claro, se arriesga a mucho. Se arriesga primero a que lo tomen por idiota, porque acostumbrado a la verdadera luz al principio no va a ver nada en la cueva, se va a tropezar, va a ser incapaz de percibir con claridad las sombras que se van proyectando en la pared. Cualquiera que haya pasado de un lugar oscuro a uno claro y luego haya querido volver al oscuro, va a entender esta distorsión del aparato visual. Pero de alguna manera Platón plantea que con el alma pasaría algo muy parecido. Y al volver, incluso haciendo el esfuerzo por acostumbrarse de nuevo a esas sombras que ya conoce, porque ya sabe que son sombras, porque ha visto los objetos que realmente reflejaban y de los que son objetos, nunca mejor dicho, va a acostumbrarse por amor, va a volver a ese sitio lleno de lodo y de humedad por amor a sus compañeros, por amor a la humanidad. Y tratará de decirle que hay un mundo distinto, ya no mejor, hay un mundo real, del cual todo eso es mero artificio. Y a cualquier persona, a lo mejor si le dijéramos eso de entrada, diría, bueno, claro, lo que nos interesa es ver las realidades. De hecho, todos andamos siempre buscando las realidades y creemos estar en posesión de la verdad. Sin
embargo, el hecho de que esas realidades conlleven un enorme sacrificio muchas veces, al menos el sacrificio de ponerse en el lugar del otro, que ya supone un gran sacrificio para muchas personas, pues va a suponer que su punto de vista les va a resultar más atractivo y no van a querer escucharlo. Y ante la insistencia de este, dice Platón, acabarían por matarlo. También la historia, desgraciadamente, nos ha dejado grandes muestras de hasta qué punto puede llegar a la humanidad por no querer ver las cosas y sobre todo por no querer entender que otros puedan pensar de una manera diferente. Tanto el político, que es el que baja, como el que está sentado, ambos deben de comprender, y el político comprende, y por eso baja y se arma de paciencia, y se recubre de nuevo del barro y de la suciedad de su viejo lugar. El problema es la incomprensión del otro, que no ha hecho nunca el esfuerzo de ponerse en otro lugar, que no fuese su única visión de esa pared. Entonces, os planteo tres posibles interpretaciones que me parecen interesantes de este relato. Una es la habitual. El relato nos cuenta que hay un mundo real, que Platón llama el mundo de la idea, y hay un mundo de apariencia, este. Y que de alguna forma esa salida de la caverna consiste en ir poco a poco de lo que es aparente a lo que es real, de lo que es múltiple a lo uno. Aquí podemos unificar la República con el banquete, que son dos textos en los cuales vamos a ver perfectamente esa escala que conduce de la multiplicidad de las cosas, de ese mundo de apariencia, al mundo real donde se encuentran los grandes arquetipos. Esa sería una. Otra que me parece interesante es de que la salida de la caverna constituya la paradójica entrada en nosotros mismos. Paradójica porque en vez de salir estaríamos entrando. O sea, no se trata de huir, sino de entrar. A ese lugar que muchas veces nos da tanto miedo, que somos nosotros mismos. De hecho, gente que es incapaz de estar un rato consigo misma. Debe parecerle oscura esa caverna, ¿no? O sea, de alguna manera planteo como una entrada. Y otra idea que me parece interesante, que es de Jan Patočka, es un poco el mitema hermético. El mitema hermético es como Hermes, el dios Hermes, que es el dios de los contrarios. Ese caduceo que tiene simbólico con las dos serpientes nos da muestras de ello. El mitema hermético siempre va a aglutinar los contrarios y los va a armonizar. Entonces, en ese mitema hermético, la caverna, podría suponer al mismo tiempo y de manera simultánea una salida y una entrada. Al mismo tiempo que entramos, al mismo tiempo estamos saliendo. Porque ese es el concepto del mito, y ahí está su grandeza, en que ese aglutinamiento de los contrarios nos lleva a una nueva forma de entender y de ver el mundo. Es curioso que nuestra situación en el mundo va a cambiar dependiendo de nuestra perspectiva, dependiendo de la forma en la que la interpretemos. Por eso hay quien analiza que dentro del lenguaje, cada país que utiliza una lengua distinta, tiene una forma estructural de ver y de interpretar el mundo. Ya pasa con el lenguaje. Imaginaros si además lo aplicamos a un lenguaje que es mítico y que es simbólico. Al aplicar un lenguaje simbólico como este, sin tener que posicionarnos, porque ese quizás sea uno de los grandes problemas del ser humano, que siempre se quiere posicionar en el blanco o en el negro, en la izquierda o en la derecha, arriba o abajo, sin poder entender que muchas veces las cosas son simultáneas, las cosas están también arriba y al mismo tiempo están abajo. Y que dentro de esa ambigüedad, dentro de esa situación inestable que no nos suele gustar mucho, es donde nos debemos mover. Ahí es donde se mueve ese punto de equilibrio, ese punto de en medio que es la virtud. Porque la virtud no se encontraría exactamente entre medias de los contrarios, sino un poquito por encima. Por eso es capaz de integrarlas, porque es capaz de contemplar esos dos extremos. Entonces, en esa idea de entrada y de salida, la medida en que nos vamos conociendo, que se va produciendo esa entrada, también podríamos ir saliendo. ¿Y a qué nos lleva esto? A una reflexión interesante. ¿Por qué se interpreta muchas veces que el mundo es la caverna? Es un tema consabido que aparece en muchos sitios. Porque de hecho el mundo cada vez parece más una caverna. Pero esa caverna la configuramos nosotros, porque la caverna somos nosotros. Somos nosotros los que por nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, generamos este mundo. No es tanto
unos lores que están dirigiendo el destino de la humanidad. Somos nosotros que no somos capaces de ponernos en el lugar del otro, de comprenderlo, que estamos permanentemente en contraposición con las ideas de los demás. Que además para sentirnos bien y para tener, aunque sea un poquito de identidad, necesitamos hacerlo en oposición al resto del mundo. Y que nos da tanto miedo escuchar lo que dice el otro, no vaya a ser que nos convenza y entonces, bueno, se me tambalea todo el mundo donde yo he cimentado mi realidad y mi visión del mundo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque de alguna manera, como ya nos enseñaban los antiguos estoicos, cimentamos nuestra realidad hacia afuera, la cimentamos en el mundo que nos circunda, en esas circunstancias que dice Gasset. Pero Ortega y Gasset no dice solamente yo soy yo y mis circunstancias, hace un análisis muy profundo, porque Ortega y Gasset, de hecho, lo que plantea es precisamente eso. Uno es uno y sus circunstancias hasta que toma conciencia de sí mismo. Y entonces esas circunstancias cambian, porque cambia nuestra situación, cambia la forma en la que las vamos interpretando. Y entonces, en esa medida en que vamos viendo y cimentando el mundo fuera de nosotros, lo vamos haciendo depender de muchos elementos que no dependen de nosotros. Lo vamos a hacer depender de la fortuna, si queremos llamarla así, o del destino. La vamos a hacer depender de la opinión de las personas que tenemos alrededor, de nuestros condicionamientos culturales, del momento histórico en el que nos ha tocado vivir. En fin, de todos esos elementos que se nos escapan y que permanentemente tratamos de atrapar como locos. Sin embargo, si como dice la filosofía, tratamos de construir nuestros cimientos en nosotros mismos, todas esas circunstancias no tienen por qué condicionar. O por lo menos no condicionarnos tanto. Vamos a empezar poquito a poco. Y desde ese punto de vista, probablemente podremos empezar a abrir esas compuertas de la caverna y que entre un poquito más de luz y que entre un poquito más de aire y que no esté tan viciado el entorno. Porque al cimentar los cimientos dentro de nosotros mismos, vamos a poder escuchar al otro. Ya no nos va a hacer tambalear la opinión del otro. Y ya no vamos a tener necesidad de imponerle lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros queremos, o nuestra visión personal y particular que tenemos del mismo. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que nos permitirían salir de esa caverna? Yo he cogido aquí algunas ideas, porque evidentemente hay muchas más. Una de ellas yo creo que es el engaño, la falta de información y el mundo de las opiniones, en el que nos movemos cotidianamente. Emitir un juicio como tal, justo y equilibrado, evidentemente es muy difícil. Yo pienso que hasta cierto punto imposible, porque creo que hay una realidad toda y cada uno tenemos una pequeña visión de la misma. Por lo tanto, cada visión me va a parecer válida y útil, incluso para mi propia visión, para complementarla, para conformar como si fuese una especie de puzzle, una visión mucho más general, en el que todas las cosas están interrelacionadas. Se trataría de alguna manera de volver a encontrar las conexiones que se han perdido, que hemos cortado nosotros mismos a través de este modelo individualista de sociedad en el que vivimos. De alguna manera sería algo así, y por eso creo que no es una crítica al modelo, creo que no puedo hacer una crítica de la historia, creo que la historia y es probablemente por necesidad, no lo sabemos, pero los momentos históricos son así por alguna razón, y son procesos también en la vida del desarrollo de la humanidad, igual que la vida de un individuo también lo es. Y este proceso en el que hemos vivido nos ha permitido de alguna manera desprendernos de viejas creencias heredadas, nos ha permitido de alguna manera eliminar determinados prejuicios preestablecidos. El problema es que cuando hemos eliminado todas estas creencias y todos estos elementos que el racionalismo y el materialismo decimonónico eliminó de manera bastante efectiva, no lo hemos acompañado de un desarrollo de la moral, de un desarrollo del ser humano, de un desarrollo del conócete a ti mismo o del cuidado de sí, como le va a llamar Foucault o como le va a llamar Pierre Harold. Al no acompañarlo de eso, nos hemos quedado huérfanos de sentido, huérfanos de raíces. Pero creo que ahora es un buen momento para volver de una forma renovada, desprejuiciada y libre, si hemos sabido ser capaces de haber llevado a cabo bien ese proceso,
a todas esas viejas ideas, para contemplarlas desde nosotros mismos, ya no condicionadas por nuestra sociedad. Es como si uno de golpe nace en una familia con unas determinadas circunstancias y bueno, de alguna manera natural se va a sentir afín a esas circunstancias. En todo proceso de desarrollo humano, al menos lo era, van produciéndose determinados ritos de paso. Esto también lo recogen los mitos. Esto lo cogen además todos los rituales religiosos, místicos e incluso sociales a lo largo de la humanidad, que también se han perdido, por cierto. En esos ritos de paso hay un momento en el que el niño, de alguna manera, se revela, de alguna manera quiere pensar por sí mismo y tiene que alejarse, tiene que tomar distancia. De alguna forma podríamos interpretar este momento como algo así. Pero claro, luego hay que volver de nuevo a ese lugar, a nuestra casa, para poder contemplar a nuestros padres, a nuestros hermanos, como son, o por lo menos más cerca de lo que son, no idealizados como los contempla el niño que de alguna manera necesita dónde asirse y que no piensa todavía por sí mismo, sino ya como el adulto que ya pensando por sí mismo es capaz de asumir las propias contradicciones de sus padres, sus propios miedos, temores, sus defectos y sus virtudes, aprender a amar con las luces y con las sombras. Y de alguna manera también podríamos interpretar el mundo de esa forma, si lo viésemos desde esa perspectiva. Desde una perspectiva en la que en la caverna tenemos que empezar a desprendernos nosotros mismos de manera individual de las cadenas para poco a poco irnos conduciendo a ese elemento colectivo. Porque en el mito de la caverna vamos a encontrar esa idea, que es muy interesante. Al principio es un individuo solo. Es un individuo que a través de su desarrollo personal, de su autoconocimiento personal, se va a sentir dirigido hacia lo colectivo. O sea, es un mito en el que la perspectiva individual termina en una perspectiva colectiva. En el que ese trabajo que de alguna forma tiene que llevar uno a cabo y que no puede depender de esas circunstancias, al final le va a llevar a una comprensión real de sí mismo y por lo tanto del otro, porque el otro es como él. Y esa es la gran contradicción, porque uno podría decir, bueno, es que si pienso que el otro es como yo, al final me convierto en una especie de masa. También la historia, por desgracia, nos ha dado buenas señas de otros momentos en los que ha ocurrido esto. De hecho, esa pérdida de raíces que hablaba hace un momento ha dado en determinados momentos de la historia, sobre todo en todo el periodo de principios de siglo y sobre todo de mediados de siglo en el que median esas dos guerras mundiales de las que hablábamos antes, han dado muestras de cómo esa pérdida de raíces generó un movimiento en masa inconsciente y de alguna manera estúpido. Pero no se trata de eso. Se trata precisamente de que conscientemente, tomando conciencia cada uno de sí mismo, de su propia individualidad, de su propia perspectiva, entienda que no es más que una pequeña perspectiva de una realidad conjunta y de que es muy interesante la visión que va a tener el otro de esa perspectiva y que necesitamos del otro, además, para poder tener una visión global. Yo siempre pongo el ejemplo de esa vieja metáfora budista de los ciegos que tratan de describir un elefante. No sé si la conocéis, muy sencilla. Son unos ciegos que están tratando de describir un elefante, que es muy grande, evidentemente, y cada uno describe qué es un elefante en función de lo que toca. Y está convencido de que eso es el elefante. Podríamos decir, ¿están en lo cierto o se equivocan? Porque en el fondo todos están en lo cierto y en el fondo también todos se equivocan. Porque el elefante es el conjunto de todas esas visiones. Es la unión de cada una de las descripciones que va a hacer cada uno de los ciegos, de esa pequeña porción de ese elefante que es el mundo en el que todos nos encontramos. Y aquí fijaros que os decía hace un momento que unía o relacionaba la República, el diálogo de la República, con el del banquete. ¿Por qué? Pues que precisamente es el amor el que conduce, según Platón, al ser humano hacia el bien. Es el amor que lo despierta la belleza. Porque para Platón, lo que busca el ser humano en primer lugar es la belleza. Es lo primero que nos atrae desde pequeño. Es un instinto natural. También podríais decirme, cada uno tiene una visión de la belleza distinta, por la misma razón. Pero
pero cada uno tiene una visión de la belleza. De esa misma belleza una que es múltiple en el mundo. Y que de hecho yo cuando a veces a alguien le gusta algo, trato de hacer el esfuerzo de entender por qué le gusta. Y si uno lo hace, al final lo entiende. Luego no quiere decir que le vuelva loco, pero puede entender por qué a otra persona eso le gusta. Simplemente puede captar qué de bello o de belleza ve esa persona ahí, que yo no lo veía. ¿Y por qué? Claro, para eso hay que escucharlo. Entonces Platón plantea que a la ética se llega a través del amor. A la ética que para el mundo griego, que dividía la filosofía entre la física, la ética y la ética va a estar precisamente reservada a nuestra relación de nosotros con los demás. La lógica de alguna manera recogía la relación de nosotros con nosotros mismos y la física la relación de nosotros con el mundo de las causas, con el universo. Pero a esa ética, a ese ethos, a esa costumbre, a esa manera de comportarse y de vivir, nos va a acercar precisamente el amor a la belleza. El ser humano se habría levantado ese individuo precisamente por amor a la belleza, buscando la belleza real, en esas cosas que ya no se lo parecían tanto, y porque sentía que había algo más, debía de haber algo más, porque percibe que hay una belleza que está por detrás de las cosas que vemos, que tocamos, que sentimos, incluso que olemos. Y en la búsqueda de esa belleza había sentido la necesidad de levantarse de la silla y salir hacia la luz, salir hacia el bien. En esa búsqueda Platón nos dice que ese amor a la belleza, al principio nos va a llevar a amar la belleza en un solo ser. De un solo ser, poco a poco vamos a ir siendo capaces de ver la belleza en distintos seres. De distintos seres a contemplar de alguna manera la belleza de los seres humanos, de los animales, de las plantas, de los minerales, de la naturaleza en sí. De esa visión de la naturaleza y de la belleza de la naturaleza, poco a poco uno iría siendo capaz de ver que hay otros elementos bellos que no se perciben ni con los ojos, ni con las manos, ni con la boca, y que son elementos propios de un mundo de ideas, de un mundo de bellos sentimientos. Y entonces Platón nos dice en el banquete que poco a poco nos iríamos acercando de la belleza de las cosas a la belleza de las normas jurídicas y de las normas de conducta, para ir poco a poco llegando a la idea de la belleza en sí. Fijaros que de qué manera tan bella acerca Platón al ser humano al concepto de la ética a través de la belleza y a través del amor. Porque es precisamente ese amor a la belleza el que nos llevaría a buscar el ideal de la belleza en la conducta, que es la ética. De alguna manera la estética recogería el ideal de la belleza en los cuerpos, en las cosas que vemos, que tocamos, que sentimos, y la ética recogería la belleza del alma. La belleza de los modelos de conducta, la belleza del bien, de la justicia, del equilibrio, de todos esos ideales que tanto vamos a encontrar en la filosofía y que a mi juicio tanto nos hacen falta y nos siguen haciendo falta. Entonces, ¿qué supone? Ya recapitulando, porque fijaros que hemos visto de alguna manera el mito, hemos estado viendo las distintas interpretaciones que hacíamos, estamos viendo que filosofamos en la caverna, que filosofar es filosofar en la caverna, que esa caverna muchas veces la constituimos nosotros mismos. Hemos visto algunos elementos que nos hacen estar en la caverna y uno de ellos es ese conflicto brutal que hay y una incomprensión y una confusión entre medios y entre fines, en la que todos los elementos que se consideraban medios y que deben de considerarse medios se consideran fines y se han configurado como fines el dinero, el prestigio, el Estado, elementos todos externos a nosotros mismos. A través de eso hemos ido viendo cuáles serían los elementos que nos permitirían ir saliendo poco a poco de la caverna. Y hemos visto cómo cambia nuestra situación en el mundo dependiendo de cómo lo interpretamos. Y hemos visto precisamente cómo buscando el inegoísmo y la falta de dependencia de todos aquellos elementos que no dependen de nosotros, que son externos a nosotros, nos permiten ser un poquito más libres. Y en la medida en que somos también un poquito más libres, también nos permiten ser un poco más ecuánimes, más justos. Nos permiten acercarnos sin miedo a los demás, nos permiten acercarnos al otro. Y hemos estado viendo también cómo el elemento que permite precisamente que todo eso acontezca es el amor.
Es el amor que a veces nos permite solamente entender a uno, al otro que tenemos como la pareja, y que a veces no llega ni a eso, desgraciadamente. Pero que si lo ejercitamos como si fuera un músculo, también podríamos llegar a amar muchas otras cosas. Amar cosas y a seres y a ideas que van a permitirnos llegar a muchos más conceptos, pero que van a requerir que no actuemos de forma egocéntrica, que no actuemos de forma egoísta, que tengamos, aunque sea un poquito, y no perdamos de vista el sentido del bien común, la idea del bien común, de que todos estamos juntos en esta aventura, bien sea trágica o sea aventurosa, pero al fin y al cabo estamos todos metidos dentro de esta tragedia que es la vida, y todos podemos percibir y podemos concienciar un poquito esa idea del bien común, de aquellos elementos que nos pueden ser útiles y transmitírnoslos, no llevárnoslos cuando nos morimos a la tumba, sino transmitir todas aquellas ideas que en un momento nos fueron útiles y que nos dieron un sentido, un poquito de sentido a la vida y nos dieron un poquito de sentido a nosotros. Entonces, para recapitular, tenemos el retorno platónico, la vuelta a la caverna. Esa vuelta que al mismo tiempo es una salida porque es de manera simultánea. Simultáneamente y al mismo tiempo salimos del mundo, nos introducimos en nosotros mismos, pero simultáneamente y al mismo tiempo salimos al mundo para trabajar en él, para construir un mundo mejor. Porque si algún día vamos a poder tener un mundo mejor, lo vamos a tener que construir nosotros, no lo va a construir nadie por nosotros. Y esa es una gran realidad y parte de la tragedia de la vida. Y eso no lo vamos a poder hacer bajo ningún concepto si nunca llegamos a ponernos de acuerdo, si no nos comprendemos y si dejamos de tenernos miedo los unos a los otros y muchas otras sensaciones que tenemos. Entonces, ese retorno permanente es el que Platón representa en el político. Aquel que, habiendo comprendido, quiere ayudar, quiere sentirse útil. Por eso decía esa idea del político. Max Weber decía que había 3 elementos en el político que eran fundamentales para ser un buen político. Uno era de alguna manera una entrega desapasionada a la idea de ese bien común, a esa causa política platónica que estaba diciendo. Otro, el sentido de responsabilidad. Responsabilidad respecto de los aciertos y responsabilidad respecto de los errores y de los fracasos. Y por último, distancia. Distancia psicológica respecto de los acontecimientos, de las cosas y también muchas veces de las personas, para poder ser ecuánime, para no tener que subjetivizar todas las cosas. Poder verlas desde una perspectiva holística, de conjunto, porque todo lo subjetivo lo que hace es circunscribirnos a nuestros propios intereses. Y entonces Max Weber habla de la idea de la vocación, que a mí me interesa mucho y siempre trato de recuperarla, porque creo que en el mundo en que vivimos se ha perdido el sentido de la vocación. Es tanto la agonía que hay por tener dinero, buena posición y elementos que representan todo ese mundo de fuera, que ya nadie escucha esa vocación interior que todos de alguna manera tenemos. Alguno tendrá la vocación de dedicarse a algo que hoy en día está muy bien reconocido o que tiene prestigio, pero muchos otros no. Muchos otros tendremos una necesidad de ayudar a través de otras maneras, a través de otras formas, que a lo mejor ahora no están tan bien vistas porque no repercuten económicamente, o porque no tienen tanto prestigio social, pero que son igualmente necesarias. Aquí, cuando seamos viejos y necesitamos que nos cambien o que nos curren las heridas cuando estemos enfermos, no necesitamos que alguien venga y nos lo haga, y no sienta asco, y no sienta repulsión por nosotros. O sea, todas las profesiones, aún las más ingratas, y sobre todo las más ingratas, son necesarias. Y el sentido de la vocación nos permite entender de una manera libre, sin los condicionamientos sociales, volviendo a recuperar ese sentido en el cual cada ser humano ocupa su lugar en el mundo, ocupa un lugar en el mundo, encuentra su lugar en el mundo, de manera natural, de manera no condicionada. Entonces, finalmente, para recopilar toda esta idea, esa armonía de los contrarios es la que nos puede llevar a encontrar ese punto de equilibrio. Esa armonía de los contrarios que son todas las visiones del mundo. Todas las visiones del mundo que son cambiantes, que fluctúan. Porque como decía hace al principio, vivimos en un mundo en el que en el cambio permanente siempre hay algo que subyace, siempre hay algo permanente. Y ese algo permanente necesita, además del cambio y del movimiento,
Esa es la armonía de contrario y esa es, como decía al principio, la entrada y al mismo tiempo la salida simultánea de la caverna. Muchas gracias. Me preguntaba Antonio si hacíamos coloquio. Si queréis, planteamos preguntas, vamos viendo un poco ideas. Si queréis hacer alguna intervención, alguna aportación. ¿Sí? Ante todo, felicitarte porque has hecho una exposición realmente profunda, erudita y muy ilustradora de lo que es el ser humano. Se te agradece. La pregunta es la siguiente. Sigmund Bauman justamente nos habla de que esta es la sociedad contemporánea, tú hablas de moderna pero contemporánea, es líquida, es una sociedad líquida. Es decir, que en tiempos anteriores, en siglos anteriores, la sociedad era más sólida, según Bauman, y ahora pues todo tiene excesivos marcas de caducidad, excesivas. Es verdad que todo debe cambiar y todo debe perecer tarde o temprano, pero las excesivas, prematuras marcas de caducidad son las que están generando, sobre todo en la juventud y en los que no somos tan jóvenes, un cierto desasosiego. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, mitos como el mito platónico de la República en la caverna, el capítulo 7 de la República, nos están dando claves para darnos cuenta que realmente, a pesar de que vivimos un momento líquido, existen posibilidades de solidez en este momento histórico. Bueno, creo que los momentos históricos, como decía hace un momento, no son ni buenos ni malos, pero son oportunidades vivenciales. En cada momento la humanidad en su conjunto, o determinados lugares, ya sabemos que evidentemente la historia no es homogénea en todos los lugares del mundo, permiten a esos grupos humanos tener determinadas vivencias, que muchas veces se recogen en los mitos. El hecho de que una sociedad sea líquida hace que la sociedad sea cambiante, pero hemos dicho precisamente hace un momento que precisamente en el mito se trata de buscar lo que permanece en lo líquido. Probablemente sea más fácil buscar lo que permanece en lo líquido cuando lo líquido no se mueve tanto. Ahora hay que hacer un esfuerzo un poco mayor, pero nunca dura todo eternamente. Por ejemplo, Schlegel hablaba de que el paso del siglo XVIII al siglo XIX había supuesto un paso de una sociedad orgánica a una sociedad química. Entonces, de alguna manera, determinaba que el siglo XIX era una época química, de alguna forma una época artificial, dominada por el progreso técnico, por un enorme progreso técnico que dio lugar a unos cambios muy vertiginosos que siguen dándose. Por ejemplo, ahora si planteamos qué dice Schlegel con respecto al futuro, que ya él de alguna manera vaticinaba, decía que en el futuro de nuevo se volvería a pasar a otro periodo orgánico. Ese periodo químico iba a durar un determinado tiempo específico. Pero había un momento en que ya pasaría. No sabemos cuándo sería. Lo que quiero decir con esto es que la historia cambia y las circunstancias cambian. Probablemente cambian porque cambiamos nosotros. Por eso decía antes, el mundo va a cambiar en la medida en que cambiemos nosotros. Pero también al mismo tiempo, por esto de los contrarios, el mundo hace que nosotros cambiemos. Entonces es como si la inercia de la historia nos invitara a cambiar, pero al mismo tiempo nos permite tomar conciencia de esos cambios y ser, como diría Gilles, dueños de nuestro propio destino común, de nuestro destino comunitario. Y entonces podemos cambiar también el mundo, podemos cambiar también las circunstancias. Evidentemente no vamos a cambiar los terremotos y los grandes cataclismos, pero sí la forma en la que vivimos y la forma en la que interpretamos el mundo. Porque aunque, por ejemplo, a principios del XIX hay una visión muy negativa de la historia. Y, por ejemplo, pues tenemos libros como La decadencia de Occidente y muchos otros que van de alguna manera a tener una visión negativa. O el propio Sigmund Bauman, que
también tiene una visión, en cierto modo, decepcionada de la realidad, y como tú dices, también de la juventud. Siempre ocurre que a los que somos más adultos nos sorprenden los jóvenes, porque traen nuevos modos de pensar y nuevos modos de vivir, pero eso no necesariamente es negativo y no necesariamente es malo. Lo que sí necesariamente es malo y negativo es la falta de comprensión, y que cuando esos cambios son muy rápidos y son muy acuciados, es como que de golpe en una misma sociedad, dependiendo de la edad, en este caso ahora le llaman las generaciones, se utilizan formas distintas de lenguaje. Ya no solamente porque se reduzcan las palabras en el móvil, sino por la forma en la que se interpreta el mundo. Y entonces eso requeriría, si fuésemos inteligentes, un esfuerzo por parte de todos, porque tenemos todos perfectamente la capacidad de comprendernos los unos a los otros. Pero hay que hacer un esfuerzo. Entonces, recapitulando tu pregunta, la caverna irá cambiando también. Unas veces tendrá más moho, tendrá más luz, tendrá más... irán variando también los muñecos que se van cambiando. Pero nosotros somos los mismos. Nosotros somos los mismos. ¿Sí? ¿Hay algún sitio que se pueda leer sobre la diferencia que hay cuando has estado hablando de lo que dice Platón, de que el líder tiene que ser una visión, una ética, llegar a una ética de todo ello o sea, en conjunto y todo esto? ¿Hay alguna forma o algún sitio donde se pueda ver o alguien haya explicado por qué no todos los seres humanos tienen esa capacidad? Es como si hubiera diferentes niveles de comprensión. Bien, lo he explicado perfectamente. Pero es normal. Hay diferentes niveles y formas, no solamente de niveles. El problema es que, como siempre lo tratamos de ver todo en función de arriba, abajo, mejor o peor, bueno o malo, empezamos a encasillar a los seres humanos en estructuras. Y la visión platónica, dentro de que evidentemente tiene que buscar un orden social, busca el equilibrio entre el orden y la libertad. Trata de buscarlo durante toda su vida. El texto que reclama de alguna manera es la República de Platón. En él Platón va a estudiar y a tomar el esfuerzo por analizar punto por punto cuáles son esas diferencias y por qué se dan. Porque son diferencias naturales y que van a estar en relación con nuestras experiencias. Generalmente el hombre de hierro, que solo piensa en sí mismo y le importa tres narices todos los que tienen alrededor, a veces le basta una experiencia importante en su vida para que cambie diametralmente su forma de ver las cosas. Por eso lo de los niveles de conciencia es relativo. A lo mejor ese que ve las cosas de forma obtusas no es que sea limitado, se autolimita muchas veces, por miedo, por condicionamientos que no son propios. Pero pienso, y eso evidentemente es una idea mía, que siento yo, creo, en la medida en que esos condicionamientos se van eliminando, a lo mejor no hay tanta diferencia en los niveles de conciencia. No sé si me explico. Probablemente todos podamos ver el mundo de la misma manera, pero necesitamos experiencias para que eso se vaya dando. Porque eso de que nadie escarmienta en camisa ajena, pues es una realidad. Necesitamos vivirlo. Nos podemos acercar a la interpretación que tiene uno u otro, y es muy bueno. Pero al fin y al cabo, y de manera irreductible, al final todos tenemos que vivir esa experiencia. Y cuando las vivimos, algo cambia dentro de nosotros. Se abren compuertas, se cierran nudos y otras veces se resuelven conflictos. Y entonces va cambiando, como decía. Por eso decía al principio, nuestra situación en el mundo, limitada o no limitada, va a cambiar dependiendo de cómo lo interpretemos. Pero la interpretación, como ocurre en lo que se dediquen a interpretar textos, requiere un esfuerzo de comprensión, requiere un esfuerzo por contextualizar, requiere un esfuerzo por acercarse al pensamiento, en el caso de un libro de otra persona. La República de Platón. ¿Sí? ¿Piensa que realmente el estado de Platón que propone en su libro funcionaría? Porque, a ver, la figura de Platón, la filosofía en general, es muy alabada, ¿no? Como uno de los fundadores de la filosofía, pero en realidad, si profundiza un poco en la filosofía platónica, lo veo un poco muy clasista y muy diferenciador entre personas. Además, él mismo decía que la democracia era un sistema que era nefasto y que no funcionaría nunca. Entonces,
pero a nivel político lo veo un poco dictatorial. Es una pregunta muy interesante, porque evidentemente a cualquier filósofo lo podemos interpretar desde distintas perspectivas. La visión que Platón tiene del gobierno, como decía hace un momento, parte del individuo. Esa es la clave de la república. Claro, yo lo puedo interpretar desde una visión analítica. Entonces cojo y efectivamente Platón dice esto. Yo soy abogado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a un juicio y los juicios los gano, los pierdo muchas veces porque fulano, incluso sacado de contexto, ha dicho tal cuestión. Porque a los juzgados les importa un pimiento el contexto. No les importa. Lo que les importa es si hay en el penal, por ejemplo, un tipo penal. Si fulano ha dicho esto o no lo ha dicho. En el tema de la filosofía nos va a pasar algo muy parecido. ¿Por qué? Porque Platón en realidad lo que está planteando en la República, bajo mi punto de vista, por supuesto, es cómo el individuo es el que hace el Estado. Por eso, para analizar al individuo, analiza el Estado. Mutatis mutandi. Porque al final de la República, a la conclusión que llega Platón, y desgraciadamente también en su vida se da cuenta que no hay otra manera de hacerlo, es que el Estado solo se puede constituir a través de individuos. Y para él el individuo es alguien que piensa, siente, actúa de la misma manera, es alguien coherente, es alguien que no está dividido. Por eso utiliza al Estado como ejemplo, porque en un Estado en el que está todo dividido, como ocurre en el estado de las cosas, más que en el status quo en el que vivimos, en el que la sociedad está dividida, precisamente se producen esas confrontaciones, precisamente se producen esos problemas. Falta comunicación. Por eso utiliza ese símil. Entonces no es que sea dictatorial, es que Platón lo que va a buscar es un modelo en el que sea la virtud, lo mejor en el ser humano y lo mejor en la sociedad, que para él además es aquello que tiene sentido de comunidad, es aquello que tiene sentido de unidad, es aquel que sabe ponerse en el pellejo de todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si se pone otro, lo que va a buscar es su propio beneficio. Y si se ponen muchos, lo que vamos a tener es una pelea de muchas personas que quieren buscar su propio beneficio. Yo no digo, no obstante, que lo que debamos es restaurar un modelo como en la República de Platón, porque también nos dio muestra su propia historia. Él en la Carta Séptima relata su experiencia en Siracusa. Él trató a través de Dion de instaurar un modelo parecido, un modelo filosófico, un estado filosófico. Fracaso estrepitoso. ¿Por qué? Pues porque el modelo tiene que partir de los individuos. Y entonces aquí me voy a otra idea mucho más interesante en Platón. Es el concepto de la educación, presente en la República y presente en las leyes. El Estado se configura a través de la educación, no una educación politizada, ojo, no una, digamos, educación de tipo nacionalista, no. Una educación en la que a cada uno se le enseñe a pensar por sí mismo, se le enseñe también a ser justo, a ponerse en el lugar de los demás, a ser ecuánime, equilibrado, a ser coherente, a pensar, sentir, actuar de la misma manera. Porque si tenemos muchas personas así, podemos configurar un Estado equilibrado. Y eso no es tampoco una utopía. A lo mejor es una utopía pensar que lo vamos a hacer de manera global, pero podemos empezar por nosotros mismos. A eso invita la República, a que cada uno de nosotros instauremos una república en nosotros mismos, una república aristocrática en nosotros mismos, que sea lo mejor de cada uno, lo que dirija los pasos y lo que tenga un sentido de finalidad, de hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Y de esa manera, poco a poco, también podremos ir haciendo un lugar justo de nuestras casas, de nuestros lugares de recreo, de los lugares con los que nos relacionamos los unos con los otros. Y poco a poco, desde los pequeños núcleos, se pueden ir conformando sociedades que con el tiempo, quien lo sabe, puedan dar lugares a estados justos y a estados